Buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos acompañan, me acompañan en estas reflexiones que ya son tradicionales. ¿Se acuerdan que estamos dentro de la serie ¿Quién es el ser humano? Para que te acuerdes de él, versículo del Salmo 8, el humanismo de Jesús, ya creo que es la quinta reflexión sobre este tema. Y voy a poner como subtítulo de hoy otro versículo del Salmo 130. Mi alma está en mí como un niño en brazos de su madre, dice el Salmo completo. Ya habrán comprendido que me voy a centrar en esta charla, en esta reflexión, en la simbólica del niño, la centralidad del niño en el Evangelio, que seguramente es uno de los aspectos más sorprendentes y más descuadrados, diría yo, del nuevo humanismo de Jesús. Hemos visto en las charlas anteriores cómo el humanismo de Jesús pone fin a una visión piramidal de la humanidad, esta estructura jerárquica donde hay gente que está arriba y gente que está abajo, o incluso gente que no está en ningún lugar, que está fuera de la estructura. Uno de los aspectos más importantes de este nuevo humanismo es el fin de la visión piramidal, incluso, como decíamos la semana pasada, implica mirar lo humano desde abajo y hacia arriba, ¿no? En contrapicada, decíamos. Pero creo que esta denuncia de la visión piramidal de lo humano, que está súper bien descrito en el Magnificat de la Virgen María, cuando dice que Dios saca a los poderosos de su trono y levanta a los humildes, creo que este final de la pirámide está reemplazada, o sea, la pirámide se ve reemplazada por otra lectura igualitaria, otra mirada, otra contemplación sobre lo humano, que la llamaría una contemplación horizontal. Ya no hay aristocracia ni exclusión, sino que la mirada de Jesús va a transfigurar el margen para ponerlo en el centro, ¿no? Ya no es vertical, la mirada no es vertical, sino horizontal, pero un horizontalismo dinámico que pone lo marginal en el centro y lo que pretendía ocupar el centro se vuelve marginal. Ya lo habíamos constatado a propósito del pecador, del pobre y en particular del niño. Hay como un doble movimiento centrípeto hacia el centro, del margen al centro, y centrífugo, que va del centro al margen. Hay algunos episodios del Evangelio que son casi visuales de este desplazamiento entre margen y centro. Por ejemplo, la mujer encorvada con la que se encuentra Jesús en la sinagoga. Se supone además que esta mujer, siendo mujer, no estaba en la parte central de la sinagoga, sino en el balcón. ¿Cómo habrá hecho Jesús para ver a esta mujer encorvada y en el balcón con las demás mujeres? Y la hace bajar del balcón y la pone en el centro, lo que es realmente muy, muy escandaloso en la lógica patriarcal de la sinagoga. También acordémonos del hombre con la mano seca que está en el rincón
de la sinagoga y en el centro están los fariseos. Jesús llama a este marginal, lo pone en el centro, lo sana un día sábado, y los que estaban en el centro, curiosamente, salen a la calle y se vuelven marginales. Y claro, la figura del niño es como el paradigma de este movimiento centrífugo y centrípeto, ¿ya? Porque cuando los discípulos preguntan quién es el más importante, visión piramidal, Jesús rompe esta perspectiva, este a priori piramidal, y propone el niño, no es que propone, impone el niño como referente central de la comunidad. Porque dentro de la estructura humana, dentro de la dinámica del crecimiento humano, el niño es, sin lugar a duda, el marginal por esencia. Es marginal desde que nació, ¿no? O sea, su lugar es el margen por definición. No sabe hablar, no puede caminar, no puede hacer nada por sí mismo. Es totalmente marginal. Niño y marginal prácticamente significa lo mismo. Y Jesús lo desplaza de esta marginalidad ontológica, intrínseca, y lo pone definitivamente como niño, no como niño que va a ser un día grande, no, sino como niño definitivo, ¿ya? En el centro de la comunidad humana, a lo Jesús, a la manera de Jesús, es el niño en cuanto niño, es decir, en cuanto totalmente marginal. Entonces, abandonamos con Jesús el a priori, el inconsciente vertical, aristocrático, de segregación, de pisos, y llegamos a una visión horizontal, de reciprocidad, lo que la cultura andina llamaría el Aini, la reciprocidad horizontal, donde no hay ninguno que vaya superando o dominando a los demás, pero quizás eso es un llamado también a las culturas tradicionales, cuestionando el centro. El centro es el niño, ya no el anciano, por ejemplo. ¿Ya? Y cuando digo niño, lo digo de manera neutral, es decir, puede ser niño o niña, tampoco es el varón en contraste con la mujer. Bueno, no sé si nos damos lo suficientemente cuenta de lo realmente escandaloso, una vez más, revolucionario, de este desplazamiento del margen al centro y del centro al margen. Para entender bien esta novedad radical, esto inédito del humanismo de Jesús, quisiera primero mirar nuestra imagen espontánea del niño, de la niña. Y yo creo que la imagen que tenemos, tanto en la cultura occidental como en las demás culturas, es ambigua, ¿no? Es una visión ambigua del niño. A la vez lo vemos con esta emoción superficial como la encarnación de la inocencia, y felizmente o desgraciadamente la psicología nos ha desilusionado. Nadie es inocente, creo que lo hemos dicho ya en otra oportunidad, ni siquiera en el seno de su madre. Pero hay esta ilusión de que en algún lugar del proceso humano, aunque sea en los primeros inicios, en los inicios de lo humano, hay una posibilidad de recuperar la inocencia. Pero esta inocencia a la vez es una enorme impotencia, una total impotencia, ambigüedad entre la atracción por una inocencia
utópica y la constatación de una impotencia radical. También el niño es visto, y creo que un poco en todas las culturas, por lo menos de las culturas que yo conozco, el niño es visto como un objeto de cariño, objeto de maltrato, objeto de explotación, objeto de aprendizaje, pero siempre como objeto. Es el aprendiz o es el pequeño obrero, todo el tema del trabajo infantil o de la trata de personas, el abuso infantil que en este momento es tan dramático entre nosotros. Entonces, pero de tal manera, cualquier sea el enfoque, el niño siempre es visto como objeto. Y la novedad del Evangelio es que va a exigir que sea sujeto. Al ponerlo en el centro, lo hace sujeto como niño, no sujeto como adulto en potencia, no, como niño se hace sujeto. Y creo que ahí nos saca de quicio, porque siempre lo vemos al niño como objeto. Y podemos hacer cosas dramáticas, horrorosas con este objeto, o al contrario, podemos hacer cosas admirables, pero siempre como un objeto. Lo que vemos en él es un ser de pura necesidad, y que muchas veces nos sirve, al que utilizamos como compensación de nuestras frustraciones adultas. Es tan cierto que el niño es solamente un ser de necesidad. ¿No será también un actor? Algunas culturas, y creo que algunas prácticas de la cultura moderna y postmoderna, consideran al niño como infrahumano, como alguien que todavía no ha llegado a la plenitud de lo humano, no sabe hablar, no sabe calcular, no puede defenderse. Incluso en la cultura andina, por ejemplo, he constatado aquí que a veces los papás se demoran un mes, a veces más, para darle un nombre al bebé. El nombre que es la identidad única del ser humano. ¿Y por qué demoran tanto? Una vez pregunté y me dijeron, pues mientras no estamos seguros que este niño tiene alguna posibilidad de sobrevivir, no conviene darle nombre, es decir, no conviene darle identidad propia en el colectivo, en la sociedad. Entonces, incluso puede ser un inexistente hasta que haya alguna seguridad de sobrevivencia. También este ser infrahumano es muchas veces considerado como un juguete. Hay todo ese discurso discutible sobre el derecho de poseer un niño, de fabricarse un niño. Creo que podríamos debatir eso con algunos sectores feministas, por ejemplo. ¿Será que el niño es un derecho? Es decir, un objeto, un juguete, o la expresión de la madurez humana, de la planificación de la mamá o del papá, como en la cultura patriarcal. Entonces, nos damos cuenta que cualquier sea el tipo de sociedad a la que nos referimos, la imagen del niño entre nosotros es tremendamente ambigua y discutible. Y dentro de esta ambigüedad entendemos muy mal
la centralidad del niño en el Evangelio. Porque entonces lo identificamos la inocencia, la impotencia, la dulzura, en fin, una serie de mitos infantiles que van a perturbar lo que creo que Jesús quiere decirnos y enseñarnos. Y entonces mi pregunta es, ¿quién es el niño evangélico? Me parece bastante claro que no es este niño ambiguo que acabo de describir. ¿Quién es el niño evangélico? Habría que preguntarlo al propio Jesús, por supuesto. Parece que los propios discípulos de Jesús no entendieron absolutamente nada a esta centralidad del niño en el Evangelio. Más bien los maltrataban, los alejaban. Y Jesús tuvo que enojarse algunas veces para dejarles acercarse a Él. Entonces, seguramente que los propios discípulos tenían todos los prejuicios de la ambigüedad infantil que acabo de describir. Seguramente que la perspectiva de Jesús es otro y perturbadora. Si no es perturbador, no es el Evangelio. Lanzo algunas hipótesis, pero creo que es tan diferente de nuestra perspectiva espontánea que supone también de parte nuestra un cambio total de chip. Entonces me avanzo, me arriesgo a dar algunas perspectivas, pero creo que cada uno de nosotros, de nosotras, tendríamos que ir ponderando lo que voy a decir con la palabra misma, ¿no? con la palabra del Evangelio. Una primera intuición que me viene a propósito del niño evangélico es lo que llamaría la experiencia de la mutua dependencia liberadora. Mutua dependencia liberadora. El ser humano es profundamente dependiente hasta la muerte. Hay dos momentos, por supuesto, donde esta dependencia está más marcada, más evidente. Es la niñez, la pequeña niñez, la primera niñez y la ancianidad. Son dos polos de enorme dependencia, de dependencia aparentemente unilateral, ¿no? El niño necesita todo, el anciano necesita todo. Pero el gran reto es pasar de esta dependencia unilateral a una dependencia mutua, una interdependencia liberadora. Creo que hay un episodio en el Evangelio de Lucas que marca un poco este salto de una dependencia unilateral a una dependencia mutua y liberadora, y es el diálogo de Jesús con los doctores en el templo y cómo María y Jesús van a ir aprendiendo un nuevo tipo de dependencia. Ya no es el niño pasivo, necesitado absoluto de sus papás, sino el que va inaugurando, sobre todo con esta expresión tremendamente fuerte, ¿no saben ustedes que tengo otro papá? ¿Ya? Inaugura otro tipo de dependencia. Y esa es una de las novedades del Evangelio que hoy día no hemos integrado para nada. Nosotros soñamos con una independencia total. Confundimos la autonomía con la independencia. Y esta independencia es una ilusión mortal. Mortal. Cuando pensamos y construimos nuestra vida sobre esta supuesta independencia que confundimos con la autonomía y que desemboca necesariamente
en el individualismo craso, que es el que conocemos hoy, ¿ya? Estamos quebrando la lógica dinámica de la interrelación. Y creo que una de las crisis, uno de los dramas que vivimos hoy es esta ilusión de independencia. El niño, más bien, según el Evangelio, es aquel que hace el camino de una dependencia unilateral hacia una dependencia mutuamente liberadora. Creo que eso es la pedagogía, por ejemplo, eso es el amor y la amistad de la que hablamos ayer, la semana pasada. ¿Cómo hacer de nuestro crecimiento un aprendizaje de la interdependencia liberadora? El icono de Jesús con los doctores en el templo me parece muy significativo de esta infancia evangélica que pasa de una dependencia a una interdependencia liberadora. Y justamente el niño del Evangelio es una persona con toda la densidad de esto, no es un ser infrahumano sin nombre, no es un objeto ni un juguete, es una persona, es decir, que es un sujeto desde el seno de su madre, es un sujeto en camino, y en camino de nacimiento. El nacimiento, el proceso de nacimiento es, creo yo, la marca de la infancia espiritual. Estar en proceso de nacimiento, en camino, porque el reino, acuérdense de la discusión con Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, el reino es un renacer. Y cuando Jesús nos propone o nos impone al niño evangélico como modelo de discipulado, es porque nos induce a nacer constantemente. Y nacer a lo nuevo, a nacer finalmente el espíritu. Nicodemo va a decir, pero ¿es posible nacer cuando uno está viejo? ¿Es capaz de volver al seno de su madre? Como buen varón, como buen patriarca, Nicodemo piensa que hay un solo nacimiento, ¿no? Que el nacimiento es un momento de la historia humana, es el inicio de la historia humana que acontece una sola vez. Y no, justamente el niño evangélico es aquel que nace constantemente, que está en camino de nacimiento y que descubre que esto de nacer no es un momento inicial, no es un acontecimiento pasado, es un movimiento permanente. El naciente, el recién nacido, ese es el niño evangélico, hasta el final de su vida. Ser recién nacido hasta el final de su vida es la novedad de la infancia espiritual, de la infancia evangélica. Pero también, y eso creo que es una dimensión del niño que ni siquiera los grandes educadores han desarrollado. Me van a disculpar, pero pienso que ni los salesianos, ¿no? Ni Don Bosco ha entendido esto que voy a decir. O quizás sí, quizás me equivoco, quizás no conozco lo suficiente, ¿ya? Yo creo que en el Evangelio el niño es maestro de sabiduría, no de saber, porque está en un proceso de aprendizaje, por supuesto, y también eso es parte del nacimiento, ¿no? Sí, el nacer constantemente, estar siempre en esta situación de recién nacido, implica que uno va aprendiendo, que no sabe nada, que nunca sabe nada. El niño evangélico es el que sabe cada vez menos, ¿no? Ese es el niño. Es el que sabe cada vez menos. Pero por eso mismo es maestro de sabiduría.
Y en la Biblia se ve muy bien la diferencia entre saber y sabiduría. El saber tú lo acumulas, tú lo adquieres, es un capital. Tú vas a la universidad, tú miras YouTube, tú te informas, tú estudias, tú te esfuerzas, tú adquieres el saber. En cambio, la sabiduría es la que toma posesión de ti. Es la que va a través de la experiencia vivida, con todas sus dimensiones, te va impregnando, y ahí viene el sabio, el justo. Y se suponía en las culturas tradicionales que el anciano era un pozo de sabiduría porque había tenido más años de experiencia justamente, de fracasos, de logros, de relaciones, etc. Y para el Evangelio, oh sorpresa, no es el anciano, sino que es el niño, el maestro de la sabiduría. ¿Por qué? Porque el niño está todavía en el umbral de lo esencial. Todavía no ha tenido tiempo para ocultar. Muy pronto va a aprender, por supuesto, de los adultos, va a aprender a ocultar, ¿no? Pero el niño pequeño todavía está con la verdad desnuda, la verdad de su maldad y la verdad de su bondad. O sea, no hay nada oculto, todo está ahí en bruto, en él. Y esto humano en bruto, en el fondo, es la verdadera sabiduría. La sabiduría no es algo trabajado, depurado. No, la sabiduría es bruta. Es decir, es la verdad sin ocultamiento, sin tapujo. Claro, la malicia vendrá pronto, como acabo de decir, pero como que hay momentos en la infancia en que la malicia calculada, diría yo, está como en espera de tener terreno. Y muchas veces el terreno se va a ir abriendo por el sufrimiento. Justamente el maltrato del niño va a abrir espacio para la malicia, es decir, este cálculo, este mal que va calculando en secreto sus acciones. Pero el niño evangélico es el que todavía no ha podido destapar esta malicia o no ha podido todavía crear este espacio oculto. Entonces el niño como maestro, creo que nos falta muchísimo, muchísimo para escuchar la sabiduría esencial, la sabiduría bruta del niño, no su bondad, no su santidad, ¿no? Como decía de los pobres no son mejores que los ricos, los niños no son mejores que los adultos, igual. Lo que pasa es que todo lo tiene a flor de piel. Y entonces en el niño tenemos como lo humano al estado bruto. Y está ahí la sabiduría. Y bueno, todos tenemos la experiencia del genio del niño. Yo que estoy aquí desde muchos años, ¿no? Aquí en el mundo andino, casi 30 años ahora, he conocido hace 30 años o 26 años niños que eran unos genios, ¿no? Hay aquí niños que podrían ser Einstein o que podrían ser Mozart o que podría ser, bueno, no sé, la perla de la cultura propia de aquí, del lugar, ¿no? Y tú vuelves a encontrarte con ellos después de la adolescencia y se han transformado en plantas, ¿no? Se han transformado en plantas. Entonces, ¿cómo hacer que estas chispas de genialidad, estas potencialidades de genialidad pueda producir
en vez de apagarse pronto y volverse tan mediocre y tan insignificante como el rollo aplastador de la sociedad común. Entonces, muy importante acoger el instante de genialidad fugaz de estos maestros de sabiduría. Y el último aspecto de esta infancia evangélica, creo que es la mirada abierta hacia el futuro. El niño no posee nada salvo el futuro. Lo único que posee el niño es el futuro. Y creo que ahí está la invitación, la insistencia de Jesús. Miren adelante, miren los campos que están ya maduros, dice Jesús a los apóstoles en el capítulo 4 de San Juan. ¿Ya? Miren hacia adelante, no hacia atrás. ¿No? Son carne de futuro. Entonces, qué pecado mortal, disculpen, el interrumpir este futuro por el maltrato, por una educación deficiente, por el abandono, por el hambre, qué sé yo, ¿no? Entonces, el niño como completamente abierto al futuro no tiene otra posesión. Entonces, se dan cuenta que el niño del Evangelio, en la infancia evangélica, tiene características que no son las que espontáneamente nosotros declaramos a propósito de los niños y de las niñas. La interdependencia liberadora, una persona en camino de nacimiento permanente, un maestro de una sabiduría de lo esencial porque todavía no ha tenido tiempo de ocultar su mal y su bien, su genialidad y su vulnerabilidad, y un ser abierto exclusivamente hacia el futuro. Como cada vez voy a concluir con algunas preguntas sobre nuestra realidad, donde el niño, lejos de ser lo que acabo de describir a la luz del Evangelio, es más bien una víctima, muchas veces víctima de una sociedad profundamente inhumana, deshumanizadora, si nos ponemos desde el lado del humanismo de Jesús. ¿Cómo hacer del niño evangélico el centro de nuestra sociedad y el centro de nuestra iglesia? Primero, por supuesto, hay que denunciar, superar, luchar decididamente contra el niño objeto, ¿no? Contra la objetización, no sé cómo decir, objetivización del niño, que sea por el maltrato, la explotación sexual, laboral, ¿no? O que sea por la posesividad del adulto, el adulto que considera al niño como su objeto, su regalo, su propio triunfo. Acuérdense de esta frase famosa de Khalil Gibran en su libro El Profeta, cuando habla a los papás y dice: sus hijos no son sus hijos, son hijos del viento. Nosotros como padres, como educadores, como acompañantes, somos simples mediadores. Y ahí está la gran responsabilidad de nuestro servicio al reino. El verdadero padre, la verdadera madre de nuestros hijos es el espíritu, el viento. ¿Cómo abrir espacios también en nuestra sociedad para escuchar y reencontrar lo esencial de la verdad humana?
Nos hemos perdido en sofisticaciones, en pretextos, en mentiras, en caretas de lo humano. Todo esto del selfie, del tráfico de la imagen que nos deshumaniza. ¿Cómo volver a lo esencial de la verdad humana desde el niño, desde esta niñez evangélica? Al niño se le habla de igual a igual. Es una de las cosas que más me fastidia, es cuando cambiamos de tono para hablar a un niño o cuando cambiamos de tono para hablar a un anciano, ¿no? Le hablamos a un anciano como si fuera un bebé y a un bebé como si fuera un bebé y no como si fuera una persona, justamente. ¿Cómo tratar al niño de igual a igual? Y hay solamente dos maneras. O te pones de rodillas, como decíamos la semana pasada, ante el niño, y entonces estás de igual a igual. O lo cargas y lo levantas para poder hablar de igual a igual. Y creo que es esto la clave del humanismo de Jesús, el horizontalismo de Jesús, ¿no? Si tú miras desde arriba de tu pirámide, de tu trono, y lo miras ahí hacia abajo, ¿ya? No estás en la perspectiva del Evangelio. Hay que levantarlo o arrodillarse para hablar cara a cara. Al niño se le habla de rodillas o elevándolo. ¿Cómo pensar entonces en una sociedad de iguales a partir de este doble movimiento? Supone eso reconocer y trabajar urgentemente el infantilismo del adulto. Se dice muchas veces que los jóvenes, bueno, en todas las épocas, ¿no? O sea, criticaron a los jóvenes que habían perdido los valores, etc. Si miramos lo que pasa en América Latina en este momento, nos damos cuenta que no, que los niños, los adolescentes, los jóvenes que nos parecían zombies marcianos hace poco todavía, ¿ya? En el fondo son verdaderos adultos en el Evangelio, y que los que se pretenden adultos se comportan con un infantilismo dramático, que sea en las relaciones afectivas, que sea en el discurso político. Estábamos asistiendo en el Perú en discursos políticos de los que acaban de ser derrocados después de 5 días de golpe de Estado, ¿ya? Y que todavía hablan como si fueran grandes, ¿no? Infantilismo peligroso, perverso. O cuando vemos a un presidente de Estados Unidos patalear como un niño mientras los adolescentes están en la calle, ¿no? Entonces, reconocer el infantilismo, la crisis, la epidemia de infantilismo adulto, y volver a aprender, o aprender, porque no sé si es volver, sino aprender la infancia espiritual, que consiste para nosotros adultos y ancianos simplemente en vivir en la verdad.